todos, ¿cómo están? Les queremos agradecer primero que todo por estar acá. Muchas gracias por el apoyo, por todos los mensajes que nos hacen llegar de sus experiencias con el podcast, con cada episodio, lo que les ha gustado, lo que tal vez les ha movido. Agradecemos mucho de verdad que estén acá y que continúen escuchándonos. Mi nombre es Laura, para los que no me conocen, y estoy aquí con mi super co-host, Miguel. Buenas tardes, buenas noches, porque sigo solo buenos días, entonces voy a agregarle ahí dos. Sí, solo buenos días. Qué fue lo que dije. Bueno, muchachos y muchachas, señoras y señores, estamos muy emocionados porque hoy tenemos un invitado muy especial. Cuando Miguel y yo tuvimos nuestra primera conversación con respecto al podcast, este nombre fue el primero que salió y fue un sueño. Fue un sueño tenerlo, y hoy, gracias a Dios, nos acompaña como invitado. Tenemos a una persona que amamos mucho, que es un amigo, es una guía, es consejero. Por medio de sus charlas se nos ha revelado un poder que nos ha transformado, y estamos seguros de que todo lo que vamos a conversar hoy va a ser un aporte para nuestras vidas y para las vidas de todas las personas que nos están escuchando. Entonces, para mí es un honor presentarles a don Alejandro Castro, que nos Episodio acompaña. 10. Episodio 10. Queríamos aprovechar este episodio 10 para traer un súper invitado. Uh-huh. Muchas gracias. Oyendo esa introducción me estaba preguntando quién sería que habían invitado. No lo conocía esa persona yo y quería conocerla. Imagínese, pero muchas gracias por esas palabras. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes este tiempo. Honrados nosotros. Y espero que sea de ayuda, motivación y por qué no de fe para todas las personas que están luchando la vida diaria, y de eso se trata, de pelearla todos los días y hacerlo bien. Exactamente. Buenísimo, don Ale. Entonces, tal vez para la gente que no lo conoce, si les puede dar como una introducción de qué como un currículum suyo, digamos, tanto familiar como el trabajo, qué hace usted, digamos, cuántos años, todo, si puede hacer ahí una introducción. Estoy casado hace casi 40 años con mi esposa Flora. Tengo 2 hijos, Adrián y Esteban. Okay. Tengo 63 años. Okay. De profesión abogado, de oficio pastor. Fui fundador y soy fundador de la iglesia que dirijo desde los 20 años. Qué chido. Y creo que hemos tenido una bonita experiencia de pasar por diferentes etapas en el desarrollo de una comunidad como la que tenemos. No sé qué más añadir. ¿Qué más quieren saber? Más que suficiente, bien, ¿verdad? Es mucho, sí, es bastante para digerir. Okay. Claro. Don Ale, nosotros queremos, por medio de este podcast, recordarle a la gente las cosas que les hace sentir vivo, ¿verdad? La vitalidad, los placeres de la vida, las pequeñas cosas de la vida, ¿verdad? Y en parte lo traemos a usted, ¿verdad? La primera pregunta y lo primero que queremos saber, ¿verdad? Es usted, en su día a día, ¿qué cosas le recuerdan que está vivo? Bueno, yo creo que a mí me sostiene primero mi familia, mi esposa, el amor y el respeto que nos tenemos, mis hijos, y ahora mi nuera, y también como segunda etapa el saber que puedo aportar algo a la vida de los demás. Okay. Creo que si no tenemos un propósito en la vida, si no tenemos un destino en la vida, si no tenemos una razón de vivir, la vida diaria se vuelve monótona y sin sentido. Claro. La gente tiene que encontrar un propósito, un destino, una razón, ya sea personal y para los demás. En las escrituras dicen que es mejor dar que recibir. Y la mayoría de la gente anda buscando cómo recibir y no saben el poder que hay en entregarse a los demás, en servirle a los demás, en estar buscando un propósito de cómo hacer que los demás crezcan y se desarrollen y poderlos ver alcanzar sus metas
en su familia, en sus amigos, en su trabajo, donde quiera que estén. Y yo creo que eso es algo que me mantiene con mucha vitalidad, saber que podemos aportar a la vida de los demás algo que les permite seguir con un propósito. Qué chido. Qué chido, qué poderoso esa introducción, ¿verdad? Sí, completamente. Porque la semana pasada, digamos, en tiempo de podcast, tuvimos la dicha también de tener a Alex Grant aquí también, y nos hablaba también de propósito. ¿Cómo uno hace para evaluar cuál es el propósito, don Ale? ¿Cada cuánto usted evalúa cuál es su propósito? ¿A quién le pregunta? ¿Cómo van esas cosas ahí? O sea, ¿cómo funciona en la vida suya? ¿Cómo se define el propósito? Ajá. Bueno, hace mucho tiempo descubrí cuál era. Ok. Cuando conocí al Señor y me puso a servir entre los jóvenes y iba a campamentos y servía en campamentos y veía cómo venían transformados después de un campamento de 4 o 5 días. Y supe inmediatamente que agregarle un valor a la gente era mi propósito. Qué chido. No fue algo así como una manifestación que se me manifestó así, como una columna de humo, y me apareció una voz del cielo que me dijo así es. No, simplemente fue algo que me di cuenta ahí en el que me daba satisfacción, que me hacía sentir feliz. Ver a la gente transformada, ver a jóvenes cambiados en aquel tiempo, y que yo decía, esto no tiene precio. No tiene precio. Esto que uno hace y siembra una buena semilla en el corazón de las personas, esto tiene que ser un estilo de vida para siempre. Y lo reviso y lo chequeo en mi vida diariamente por lo que voy oyendo y voy viendo de los resultados de mi vida. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando me encuentro a alguien por ahí y me saluda y me dice, don Alejandro, viera que yo llegué así a su iglesia, llegué así a una enseñanza suya y mi vida cambió a partir de ahí. Y yo digo, vamos por buen camino. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que revisar todos los días para nuestras vidas también y para la vida de los demás. Claro, totalmente. Sí, claro. Y es que nosotros recibimos muchos comentarios de personas que van caminando día a día sin propósito, sin un norte, nada más, como dijo Alex en el episodio pasado, sobreviviendo, ¿verdad? Buscando no morirse, nada más día a día. Y ese propósito, ¿verdad? Que usted habla de ponerse como meta esa satisfacción de ayudar a las personas, de en lugar de estar buscando cómo recibir, ¿verdad? Sí. Dar. Pero yo creo que para llegar a ese punto, Don Ale, yo no sé si está de acuerdo conmigo, hay que haber realizado un trabajo importante interno. Pero también viene la pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree que estando una persona en un mal estado emocional y espiritual, está en un buen lugar para dar a otras personas? Nadie puede dar de lo que no tiene. Okay. Este es un principio. Si no tengo paz, no puedo dar paz. Sí, claro. Si no tengo esperanza, no puedo dar esperanza. Si no tengo fe, no puedo dar fe. Si no estoy entusiasmado, no puedo dar entusiasmo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es un trabajo interno. Tiene que haber un proceso entre mi yo, con mi Dios, con mis propósitos, con mis objetivos. Y una vez que los tengo claros, empezar a aplicarlos primero en mi vida y después llevarlos al corazón de los demás. Pero les voy a decir algo interesante. Yo hay momentos en mi vida en que he pasado por momentos difíciles, como dice el Salmo 23, por valles de sombra o de muerte. Y aún así he sabido y Dios me ha utilizado para llevarle esperanza a la gente. En medio de esos momentos. Sí, porque no es el momento que estoy viviendo, sino los momentos que he tenido que me he dado cuenta que sí se puede. Qué chido. Entonces, increíble. Creo que cuando has pasado por caminos de victoria y has visto que funciona, cómo funciona,
que se puede lograr. Aún en tiempos difíciles puedes dar esperanza y decir, sí se puede. ¿Cuántas veces, no sé si han escuchado de alguien que fue y visitó a un enfermo al hospital y le llevaba entusiasmo y sale más bien Ahuevado. alimentado porque aquella persona que estaba en su cama le habló de fe, de esperanza, de gozo, de mañana? Entonces, pero eso no llegó solo, eso tuvo que haberse depositado primero en su corazón para después darlo, aunque esté en un momento difícil. Sí. Sí, claro. Entonces, por eso los grandes momentos hay que construirlos para que estén siempre presentes en nuestras vidas. ¿Verdad? Y esos valles son necesarios, ¿verdad? O sea, también, ¿verdad? Para forjar ese carácter, para forjar esa fe, para forjar lo que Dios quiere de su vida, digamos, con su propósito, ¿verdad? Como persona. Ayer justamente estaba escuchando un podcast que se llama Volviendo a la Esencia, que es de unas personas que están en Estados Unidos, tienen una iglesia también y de hecho trabajan con Sixto, y ellos justamente hablaban del Salmo 23, que a veces pedimos, por ejemplo, quiero tener más fe, y Dios nos pone una prueba de fe y nos sentimos ahí en ese valle, pero ahí en el valle también tenemos protección, tenemos cómo crecer cuando ya estamos ahí, ¿verdad? Pero qué increíble, o sea, me parece chivísima, don Ale. Claro, completamente. Sí, porque tenemos que recordar que la fe crece cuando hay que utilizarla. Si no la pones, si no tenés momentos para ponerla en práctica, ¿cómo sabes que tenés fe y cómo funciona esa fe? Claro. Entonces, la fe se desarrolla en los momentos difíciles. La fe no crece. Uno no toma fe en los momentos difíciles. Uno ingresa a los momentos difíciles con fe. ¿Verdad? En los momentos difíciles no se crece después cuando uno hace un análisis retrospectivo de qué fue lo que pasó. Pero en medio de las pruebas usted lo que hace es remar. Y si no sabe remar, va a ser muy difícil. Claro. Y Donale, digamos, una persona que en este momento esté atravesando por uno de esos momentos difíciles, por un valle de sombra, y no tiene fe, en este momento está ahí en medio del valle. ¿Qué recomendación le da usted a esa persona? Porque nosotros tenemos escuchas, oyentes, que son cristianos, ¿verdad? Que están en un camino de fe. Tenemos personas que no, ¿verdad? Entonces, a esas personas que tal vez no conocen lo que es entrar en un momento difícil y remar, que están ahí paralizados, ¿qué le recomendaría a usted? Que busque y se acerque a aquellos que saben remar. Cuando uno está en una situación difícil, en una situación complicada, no se tiene que unir con gente que le reste, tiene que unirse con gente que le sume. Qué importante. Claro. Que le sume vida, que le sume esperanza, que le sume aliento, que le sume guía, que le sume instrucción. Porque si se junta con gente que no sabe remar, se hunden, ahí se quedan. Entonces es necesario que busque gente que le sume en su vida, que busque una comunidad de fe, que busque una comunidad de amigos, que reconozca su situación, porque a veces estamos pasando por momentos difíciles, pero en nuestra humanidad y nuestro orgullo no nos gusta reconocer. Cierto. Y lo primero que necesitamos para salir de un momento difícil es reconocer que estamos ahí. Sí. Y a partir de ahí está nuestra salida. Sí, que estamos ahí en el fondo, ¿verdad? De lo contrario, Exacto. usted no va a buscar ayuda si no cree que la necesita. Sí. Completamente. Entonces, que busque gente que le sume y que le sume fe. Claro, porque a veces más bien tenemos personas en nuestro barco que le meten agua al barco, ¿verdad? Pasa. Y nos hunden y nos hunden, nos hunden. Yo Pasa he estado ahí, ¿verdad? Yo he estado en momentos donde estoy en un momento súper difícil y me junto con las peores personas que me pude haber juntado y me quedo ahí en media ola, en media tormenta y no me muevo para ningún lado, más bien hasta uno retrocede un poco, ¿verdad? Pero de repente yo digo que por gracia de Dios uno conoce personas que te dicen, Laura, agarra el remo y móvelo, ¿verdad? Adelante. A ver qué pasa. Y yo te ayudo. Yo te ayudo. Y rememos juntos. Yo te ayudo. Exactamente. Sí. Te voy a enseñar cómo, ¿verdad? Chiva. De hecho, con respecto a eso, don Ale, me acuerdo también de una prédica que usted había dado
y como hemos tenido a Soren, hemos tenido a Alex, que son pastores de la iglesia, digamos, me acuerdo una vez que estuvo hablando usted sobre la soledad y lo complicado que era a nivel de pastoreo, digamos. ¿Cómo ha sido, digamos, alguna experiencia que usted haya tenido de ese tipo de soledad? Porque me acuerdo específicamente, estabas hablando del Salmo... El Salmo 27. 27. Y me acuerdo que... Porque cada vez que usted va a llorar, bueno, a mí ni me cuesta llorar. Sí. Entonces me siento igual. Me quedó muy grabado ahí. Y la pregunta es esa, como cuando se ha sentido de esa manera, así en soledad o que no saber qué hacer, como decía ahora al lado, ¿verdad? Y usted también, que hay que saber pedir ayuda, pero ¿cómo ha hecho usted, don Ale, cuando se ha sentido de esa manera? Bueno, primero yo tengo una gran compañía que es mi esposa, Flora. Somos mutuos consejeros y motivadores uno del otro. El liderazgo es muy solo. Y el liderazgo pastoral es aún más solo. ¿Y por qué, don Ale? Porque creo que hay un concepto en la iglesia que usted no necesita amigos porque los tiene. La gente se imagina que uno está rodeado de gente día y noche. Después que usted demasiado carga y que ¿qué le voy a ir a hacer yo? ¿Qué le voy a aportar? ¿Qué le voy a aportar? Ajá. O que Donal está bien siempre. Sí. También. Que siempre que no están necesita. todas. Que Y no debe tener de todo. Exacto, y esa energía que tiene de fijo todo 24/7. Exacto. Ajá. Y después, supongo que está tan ocupado que tal vez no tendrá tiempo para hablar o que no necesite de mí. Y yo creo que ese concepto es un poco equivocado. Ok. ¿Verdad? Y la gente dice, debe estar con Dios metido 24 horas al día. Y yo no debo aportar nada. Y eso es un error. Igual que cualquier persona necesitamos amistad, compañerismo, compartir, cenar, hablar, pasear. Y yo creo que ese mal concepto hace que uno se sienta un poco solo, porque también la gente piensa que uno lo sabe todo, ¿verdad? Y sabe algunas cosas, pero no hay nadie que lo sepa todo. Nos necesitamos unos a otros. Buscar ayuda en compañeros, en otros pastores, en consejeros. Creo que es importante reconocer que todos necesitamos auxilio, socorro y alguien que nos ayude a remar también. Claro. No importa dónde estemos. Sí, sí. Qué increíble, ¿verdad? Porque justamente, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que, así como usted lo describió, yo creo que no hay otra manera. Uno siempre tiene la idea de que los pastores están súper bien y que todo está perfecto, ¿verdad? Y que ellos no tienen preocupaciones, no tienen estrés. Todo es perfecto, sí. Y usted en ese rol de liderazgo, Don Ale, ¿cómo busca usted un equilibrio entre su rol como líder y, ¿verdad?, un pastor de la iglesia? Porque no solo es predicador, ¿verdad? Yo siempre he dicho que son como dos cosas, predicador y pastor, porque también pastorea a sus ovejas, ¿verdad? ¿Cómo encuentra usted un equilibrio, verdad? ¿Qué hábitos, tal vez, tiene usted que le dan un balance? Bueno, hay que saber distribuir el tiempo. Porque cuando uno tiene una congregación del tamaño de la nuestra, y aún cuando era más pequeñita, se trabaja 24 horas al día. Sí, claro. Ahora, yo siempre he sido muy cerrado en atender gente los días libres. Okay. Sí, los días libres son los días libres. No negociar. Pero sí trabajo algunas cosas de la iglesia. Entonces, lo que he hecho es buscar un equilibrio entre todos los días. Siempre tengo espacio para hacer lo que yo quiera o para descansar sin tener que decir que es un día específico, a no ser que cuando me voy de vacaciones. Sí, que ya es... Pero ahora, y eso no lo fue hace mucho, el hacer ejercicio, creo que me ha ayudado muchísimo. Pasé un tiempo donde me excedí. Sí. ¿Cómo supo que se había excedido, Don Ale? ¿Qué señales le mandó su cuerpo? Bueno, primero... La mente. Primero me enfermé, ¿verdad? Y pasé un tiempo muy difícil.
Y comencé a leer un libro que se llamaba Con el tanque vacío. Ok. Era de un pastor que había pasado por una situación difícil, complicada, de enfermedad, de pruebas y todo. Y había un test. ¿Qué lo hacía a usted? ¿Cuál era su hobby? ¿O qué lo hacía palpitar fuera? Y no encontré. Ah, sí, qué duro. Esos sí son confrontativos. Qué Y no duro. encontré qué me movía en ese momento, Sí, yo sí tengo el tanque completamente vacío. ¿verdad? Y él decía que hay 3 tanques que no se llenan igual. El del alma no se llena con cosas del espíritu. El del espíritu que no se llena con cosas del alma. Y el del cuerpo que no se llena con ninguno de los dos. Entonces, que había que tener un tiempo para llenar cada uno de ellos. Yo puedo pasar orando y leyendo la Biblia 24 horas al día, pero necesito salir con amigos, con mi familia, con mi esposa. Son dos cosas totalmente diferentes. Total. Y puedo pasar orando 24 horas al día y mi cuerpo necesita que se mueva. En algún momento tuve un desequilibrio por estar enfocándome tanto en las cosas solo del trabajo. Y creo que todos tenemos que aprender a tener un equilibrio, que además Dios quiere que lo tengamos, Ok. ¿verdad? Sí, Y qué porque difícil eso, ¿verdad? hoy en día, ¿verdad? Como que el trabajo es lo consume tanto a uno, o tal vez uno se deja consumir también, y hace que no aprovechemos tiempo en familia, que no aprovechemos, no sé, tiempo para dedicarle también a orar a lo que usted quiera realmente. Al Tiempo en equilibrio. general, al equilibrio, Sí. en general, sí. Sí, Entonces, claro. ¿cómo llegó usted don Ale, digamos, en qué momento, ahorita que usted ya cuenta que tiene como sus horarios y días establecidos para hacer ciertas cosas, ¿cómo hizo para llegar a determinar eso, sabiendo que tiene un montón de responsabilidad, ¿verdad? Porque la Comu tiene muchísimas personas que dependen de muchas cosas que usted hace, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue llenarme de más gente capaz. Ok. No era que yo lo quería, pero me di cuenta que tenía demasiadas cosas bajo mi responsabilidad, pensando en que era mi responsabilidad y no debía delegarla en nadie. Ok, sí. Entonces comencé a delegar más de la cuenta, digo, no de la cuenta, pero más de lo que De yo lo pensaba normal, Sí. digamos. que debía hacer. Ujú. Después tuve que hacer una delegación a la fuerza, No porque quería. porque la vida o Dios, Ujú. si no oímos su voz, se manifiesta de alguna manera. Ujú. Entonces, cuando me enfermé y me vi incapacitado de trabajar, salieron un montón de líderes y de gente que tenía capacidades para hacerlo. Y después de haber estado 13 años enseñando por 48 fines de semana al año sin parar, Es demasiado. Sí. después no lo hice por 3 meses. Y las cosas siguieron igual. Y Dios me dijo, se da cuenta que esto lo sostengo yo y no usted. Uf, qué fuerte. Que esta es mi iglesia y no la suya. Uf. Sí. Y que yo he querido que usted sea un instrumento, pero usted tiene que aprender que también esto es mío. Yo lo cuido. Ujú. Y a veces nos matamos trabajando y haciendo grandes esfuerzos y nos pasa eso como que me pasó a mí. Y pensamos que si yo no estaba, que iba a pasar. Ujú. Sí, que se iba a caer todo a pedazos. Y no, Dios levantó líderes, le levantó gente, levantó capacidades, dones. Y en lugar de crecer, creció. Ujú. Entonces, creo que fue una enseñanza para que me dijo, llévela más suave. No es que se quede vagabundo, ¿verdad? Sí. Pero dosifique lo que tenga que hacer porque yo soy el que manejo esto como yo quiera. Qué interesante, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre he pensado, hablando de balance, Ujú. porque en sus prédicas yo he notado que muchas veces, y yo lo he pensado, yo digo, lo que Donal le dijo hoy me transformó, ¿verdad? Y seguro las personas se acercan a usted y le dicen, muchas gracias por la charla de hoy, por la prédica de hoy,
sus palabras fueron de bendición, ¿verdad? Ujú. Creo yo, que hay una línea muy delgada entre recibir ese reconocimiento y darse el crédito uno mismo, a decir, el crédito no es mío, ¿verdad? Ujú. Como usted acaba de decir, que Dios le dijo, esta iglesia la sostiene Dios, ¿verdad? Ujú. Y me recuerda, ¿verdad? Ese versículo que dice, guarda tu corazón. Ujú. Ujú. ¿Cómo guarda usted su corazón ante todo ese reconocimiento de las personas? Es una buena pregunta. Cuando yo veo mis debilidades y Ujú. mis capacidades Ujú. y después veo lo que Dios hace conmigo, me doy cuenta que es Dios. Ujú. Porque cuando yo me examino y veo lo que yo personalmente creo que puedo hacer con mi fuerza humana Ujú. y los resultados, no me queda otra fórmula que reconocer que es la obra de Dios. Ujú. Ahora, es muy importante hacer esto también un balance, porque la vida no es solo un extremo. Hay gente que dice, gloria a Dios, la gloria solo sea para Él, Ujú. y no. Bueno, a ver, voy a corregir. Y sí, Ujú. pero Dios no puede trabajar con gente que no esté dispuesta a ser usada. Ajá. Dios no puede trabajar con gente. Ujú. Yo me preparo para dar un sermón y casi todos los que lo dan en la iglesia sacamos 30 horas, 25 horas. Cuando era yo el único que enseñaba, yo terminaba un domingo y cuando iba para mi casa iba pensando en el pensando, sermón de ujú. la otra semana. Sí, porque el jueves, empieza el jueves ya. Sí. Ya el jueves tienen que tener la lista. Bueno, ahora es jueves, Ah, bueno. pero que se ha hecho más corto todavía. Sí. Pero somos más. Ajá. Ujú. Pero antes cuando era solo yo, Sí, tenía que ir a la casa pensando qué era lo que venía. que sigue. Y entonces, en ese corre, si Dios no encuentra a alguien que esté dispuesto, yo podría decir, no voy a preparar nada y que Dios me diga a mí qué es lo que tengo que decir. Ujú. Ajá. Pero necesita gente que esté dispuesta a crecer, a estudiar, y de ahí Dios tiene el material para hacerlo. Ok. Entonces hay gente que cree que las cosas salen bien porque Dios está con nosotros. Y Dios quiere gente dedicada, esforzada. Le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, que no se te olvide lo que te he dicho, estoy parafraseando, y póngale. Porque si no le pone, No sale. no pasa nada. Ajá. El pueblo de Israel estuvo delante del río Jordán y no quiso pasar, y no pasó. Y la voluntad de Dios era que pasaran, Ujú. pero y no pasaron, porque no quisieron. Ujú. Y muchas veces en nuestra vida queremos que pasen cosas, pero no las provocamos. Ujú. Entonces decimos, Dios no me ayuda, Dios no me quiere, Dios, esto es mentira, no funciona. No, ¿qué está haciendo Y a usted? veces pasa que sí, nos está probando y ya Dios más bien ya abrió todo el camino. Sí. Claro. No. A mí eso me pasa mucho, en la comu me pasa muchísimo, que a uno lo mandan a bretear Ujú. en la comu, ¿verdad? No es como, bueno, todo está en manos de Dios. No, todo está en manos de Dios, pero usted también tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Ujú. Salga y póngase a bretear mañana mismo que el lunes, Claro. Sí. ¿verdad? Y eso me ha pasado muchas veces, que yo llego, literalmente, yo llego de la iglesia, agarro la computadora y me pongo a trabajar, porque es eso, ¿verdad? Dios hace lo suyo, pero usted también tiene su Tiene que poner trabajo su parte, que por hacer, supuesto, claro sí, que sí, sus totalmente. sacrificios y todo. Y don Ale, ahora que estaba hablando usted de el tema de hacer ejercicio, ¿hace cuánto fue que empezó a hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio está haciendo? Como para saber. Bueno, yo ya sé, pero para que Bueno, la gente sepa. estuve haciendo Aquafit un tiempo Ok. por mi patología. Después agarré la bici en pandemia. Y después comencé a ser funcional, Ujú. ¿verdad? Ok. Muy joven nadé Ujú. con el Club Los Ángeles, con el Club Ajá. Médico. Oh, qué chido. Hice O un sea, tiempo. nadaba en serio, nada, ¿no? Sí, nadaba bastante. Y no vuelto a nadar. No, bueno, estuve nadando cuando estuve haciendo En Aquafit. Aquafit Ujú. y... Me quedaba un rato nadando. Ujú. Hice un tiempo de karate. Mm. Yo Ay, soy qué karate. bien. Y ahí anduve por todo lado, pero Ok. nada Nada así nada
tan serio, Tan digamos. serio como ahora, ¿verdad? Como ahorita. Sí, y era Don Ale entrenando. No sé, yo lo he visto. El otro día, Cuando usted se fue de viaje. voy a contar una anécdota, Don Ale. El otro día yo doy clases donde Don Ale entrena. En la clase tenían que ponerse de cabeza, ¿verdad? Tenían que pararse de manos sobre la pared. Ok. Y yo veía que Don Ale estaba viendo la clase, ¿verdad? Y yo lo veía que estaba entrenando y paraba y se quedaba viendo la clase. Y la gente parada de manos en la pared, ¿verdad? Termina la clase y solo escucho donde me dicen, Lau, se pone de cabeza en la pared y hace push-ups de cabeza. Así, ya había terminado de entrenar. Y yo, Don Ale. Y Lara y Doña Flora, ahí a la par de él, normales. Y yo, Daisy. Ahí sí. Viera qué bárbaro. Un día esto se me fue la luz también. Un día Se le apagaron las luces. Sí. Un día pero las gomitas al rescate, ¿verdad? Sí, las gomitas al Sí, rescate. gomitas al rescate. Ahí pasa, ¿verdad? Sí. Hay días de días. Y de Bueno, hecho, es que estábamos en esa semana de ayuno y me fui a hacer ejercicio. ay, sí. Entonces me levanté de pronto un carrerón y cuando me di cuenta Se estaba... marea. Lo más bonito es que estaba soñando. De Y yo verdad como se me desmayó. despertaron. Ujú. No. Y yo, ¿por qué me despertaron si estaba soñando? Estaba Y el riquísimo. primero que el primero que vio fue Lara, muy feo. Ahí me asusté. Mentira, da Lara, todo. mentira, Larita. Sí, pero viera que toro Don Ale entrenando. No, sí, yo lo he visto. Ujú. Y me ha dicho, por eso quería preguntarle también si todos los días, es que yo creo que a veces pasa, ¿verdad? Que hay temas de constancia. Y llega un momento donde tal vez no tengo las ganas de ir. Pero yo sé que necesito ir. Sea por salud, sea por que, no sé, me ayuda o quiero verme bien, la meta que yo tenga, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para usted, don Ale, ahorita que está haciendo funcionales? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Es fácil? ¿Es retador? ¿Todos los días son iguales? ¿Me mantengo así súper bien? ¿Disciplinado? Bueno, hablaba con Lau ahora antes de empezar y Mm. el hecho de que uno tenga un entrenador, un personal, le ayuda mucho porque hay mañanas en que yo me quedaría en la casa, Sí, claro. pero sabiendo que hay alguien que me espera y que tengo que ir y además Flora que me dice vamos, Ah, bueno, eso es zapada. y yo creo que tener siempre un partner que lo Ajá. motive a uno a veces solo no, Cuesta. pero obviamente hay días que uno no tiene ganas. Mentiras si dijera que todos los días me levanto y digo, qué tuanes, qué chiva, voy para el gym, ¿verdad? No es cierto. Pero yo creo que hay cosas en la vida que uno hace no porque siente, sino porque debe. Porque debe, ¿verdad? Y yo creo que la gente tiene que aprender a separar entre lo que debe y lo que quiere hacer. Ujú. Sí, la vez pasada, de hecho, lo hablaba Juanpa. ¿Te acuerdas que él decía Ujú. es como lavarse los dientes? O sea, yo sé que debo lavarme los dientes. No, que a veces no le da pereza. Ajá, no, aunque le dé pereza, pero lo hace, ¿verdad? Ujú. Es como hacer ejercicio también, o debería ser así. Ujú. Debería ser así también con el tiempo de, no sé, de oración, o el tiempo que quieres dedicarle Sí. a servir, o, ¿verdad? No sé, Ujú. como La, poner un di- la ejemplo. disciplina que usted quiera, ¿verdad? Porque súper acertado eso que usted acaba de decir. Separar lo que debo de hacer y lo que quiero hacer, Ujú. ¿verdad? Lo que me da placer inmediato o lo que me va a traer un beneficio a largo plazo, pero ahorita el proceso no es tan chiva como Ujú. quedarme viendo tele, o dejarme llevar por cosas que me van a dar una gratificación inmediata, como el alcohol, drogas, etcétera, ¿verdad? Ujú. Sí, yo creo que eso hay que diferenciarlo muy claro. Es como la gente que se compra el carro que quiere y no el carro que debe. Ay, Ujú. sí. Sí, Entonces, endeudadísimo. tal vez. exacto. Ujú. Entonces, igual hay que escoger entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer. Ujú, Ujú. ujú. Y no siempre coinciden, ¿verdad? Muy difícilmente. Entonces hay que definir esas prioridades Ujú. y trabajar por ellas. Ujú, ujú. Don Ale, actualmente, hablando un poquito más como de plenitud y de estar vivo, sentirse vivo, cosas que le recuerdan estar vivo. Ahorita usted puede pensar en algún lugar o algún momento, persona, situación, que usted diga, esto sí que me hace sentirme pleno, vivo, y me da vitalidad. ¿Algo en específico? Bueno, a mí enseñar.
¿Sí? Enseñar. el predicar, Ujú. Ujú. el estar ahí en la plataforma y llevar la palabra de Dios y saber que después de terminar de 45 minutos de enseñanza, hay gente, no sé si toda, pero hay mucha gente que su vida le va a cambiar a partir de ahí. Eso me motiva mucho, Sí. Hay mucha ¿verdad? gente. Entonces eso ya no lo puedo hacer tan a menudo porque no me da No. el físico, Sí. Ujú. pero eso me llena de vida. Ujú. Ujú. Y obviamente estar con mi familia, Ujú. pasar tiempo, De calidad. almorzar, cenar, Ujú. compartir, Ujú. pasear Ujú. con ellos, me llena de mucho entusiasmo, mucha vitalidad, Ujú. para seguir adelante. Ujú. 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 Claro. Qué chido. Y en algún momento, don Ale, se ha sentido todo lo contrario, como que ha sido como lo que hablamos ahora, como los valles donde ya definitivamente no me siento bien, No hay no tengo vitalidad. fuerza, no hay vitalidad. Como, Bueno, yo que sí. Yo que todos tenemos esos creo momentos, que pero todos lo tenemos, Ujú. pero es extraño que nunca me ha pasado con la iglesia. con la iglesia nunca. Decir que pasé un momento así cuando terminamos la construcción del primer edificio, Ujú. que fue un tiempo muy difícil. Ok. Nos quedamos sin plata, hubo que correr, las cosas por diferentes circunstancias. Ujú. Y yo llegaba en la entrada del parqueo, para los que conocen, y está ahí en la caseta, y yo veía aquel edificio y yo decía, no quiero entrar, Híjole. Ujú. yo me quiero ir para mi casa, yo no quiero entrar ahí. Pero no era el trabajo eclesiástico, Ujú. sino que era el desgaste que yo había tenido para Durante ese llegar a proceso. construir ese edificio. Ujú. Ok. No tenía que ver con la función eclesiástica, sino con lo rudo del proceso. Claro. Y por meses yo entraba y decía, no, yo no quiero entrar ahí, yo me quiero devolver. Ujú. Y la gente me decía, qué lugar más chido, qué Sí, lugar más lindo, esto es un milagro. Y yo decía, yo no, para usted es un milagro, pero para mí eso fue una parida, ¿verdad? sí, es Sí, claro. durísimo, totalmente. Ah, Solamente el que pasó por ahí puede entender. hasta que Sí. después llegué, ya con el tiempo, ya había pasado algunos meses y me fui estabilizando. Pero en esa ocasión sí dije yo no quiero más esto. Ujú. Eso está perfecto, porque, y a mí me gustaría hacer una pausa ahí, porque esa situación donde uno ve desde lejos el proceso por el que está pasando y uno dice, ¿qué es esta parida? Yo Ujú. no quiero ya, Sí, que Ujú. parece entrarle, ¿verdad? no quiero, ¿verdad? Y puede ser un divorcio, puede ser una depresión, recuperarse de una adicción, una depresión clínica, un desorden químico, Una enfermedad que ha durado mucho tiempo. una También. enfermedad crónica y ya no quiero, hasta con la misma vida, ¿verdad? Ujú. Ya no quiero vivir más. Hay personas que lamentablemente, Don Ale, nos han escrito porque han tenido pensamientos de ese tipo. Ujú. Y gracias a Dios, de alguna manera, los episodios del podcast los han recordado, ¿verdad? Lo que es estar vivo, pero quiero nada más recordarles a las personas, siempre nos gusta como agarrar estos pedacitos para hacer ese recordatorio. Si ya llegaron hasta acá, esto tal vez es para ustedes. A veces es una parida, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, yo no siento que yo pueda, no tengo las fuerzas físicas, pero vean que después, cuando ya ha pasado todo y le hicimos frente a ese proceso, ya hasta hay plenitud en llegar a ese mismo lugar donde antes era un significado de que me quiero rendir, ahora significa plenitud y vitalidad. Entonces es tener paciencia, ¿verdad? En el proceso. Sí, sí, no quedarse a medio río, Ujú. cruzándolo. Exactamente. Yo siempre le digo a mis hijos que la vida es como una cuadra de esas que está dividido el urbanismo, Ajá. que hay que llegar a la esquina. Ujú.
porque uno no sabe que está a la vuelta. Ujú. Si no llega a la esquina, no se dio cuenta. Ujú. Entonces yo les digo, sigan hasta llegar a la esquina y cuando se asomen se darán cuenta que hay cosas que ni se imaginaban que iban a estar. Sí. Y igual motivo a la gente como vos, Lau, que nos está oyendo y viendo, que sigan caminando hasta llegar a la esquina. Ujú. Que siempre la vida tiene cosas mejores. Ujú, así es. Que siempre hay una razón por la cual vivir. Ujú. Que siempre hay una solución. Ujú. No la que yo espero, pero siempre hay una solución. Sí. Siempre hay una buena razón para vivir. Siempre hay una buena razón para seguir adelante. Y que lo que tienen que hacer es buscarla, encontrarla. Ujú. Ujú. Y que Dios les va a ayudar y Dios les va a poner gente también de camino. Es cierto. Eso iba también, ¿verdad? Que recordar a las personas que están viendo en casa que no están solos, ¿verdad? Y justamente eso que comentaba don Ale, y nosotros siempre abrimos el espacio para que la gente nos escriba, nos comente, nosotros respondemos a esos mensajes y estamos para acompañarlos también, ¿verdad? Para ser de guía de alguna manera en lo que nosotros podamos y básicamente no están solos. Ese es el resumen. Ujú. Ujú. Sí, claro. Don Ale, hablamos mucho, ¿verdad? Y cambiando un poquito el tema, hablamos mucho como de luchar para ser mejores, ¿verdad? Buscar Ujú. ser mejores personas todos los días, pero hay veces en las que tenemos que aceptar de que somos lo que somos y que ya hay cosas que tenemos que aceptar de nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. ¿Hay algo en lo que usted ha tenido que decir, acepto, me ha costado, pero acepto esta característica mía tal como es? Bueno, la gente no sabe, pero yo soy muy disperso. ¿Sí? Muy disperso. Sí, pero así como déficit. No me lo hubiera imaginado. No, Sí, yo tampoco. Sí, sí, yo veo aquí pasa una mosca y yo me voy con la mosca. ¿Verdad? O sea, eso es como algo que usted ha tenido que aceptar de usted. Sí, Ujú. y la que me ha ayudado en eso es Flora, mi esposa. Ujú. Ujú. Estamos en una reunión y ella, si no, hay gente que no me conoce suficiente, les dice, no se preocupen, Alejandro se va a levantar de pronto, se va a ir y vuelve. Y eso es que me acordé de algo y me fui a hacerlo. Y vuelvo Sí soy y, también. y al principio me hacía sentir mal, Ujú. porque yo decía, esto es como un acto de responsabilidad, Claro. Ujú. pero lo fui mejorando. em, Me fui haciendo ejercicios de decirme, no, aquello va a tener su tiempo para hacerlo. Ujú. Eso tuve que reconocerlo. Eh, Cuando en la iglesia estoy enseñando y un chiquito llora, me saca. Sí. Y Se tengo que... distrae. y Es un distractor, sí. esa condición creo que he tenido que aprenderla a manejar. Sí. La enfermedad que tengo es algo que no puedo cambiar por ahora. Ujú. Sé que Dios va a intervenir, Ujú. Así es. pero tengo que aprender a vivir con ella. Ahí está. Ujú. No la puedo negar. No puedo decir que no está porque sí está. Ujú. Ujú. Y la vida tiene que seguir. Tenemos que seguir viviendo, trabajando, haciendo la tarea y haciéndola de la mejor manera posible. Y no me va a impedir que yo haga lo que tengo que hacer. Ujú. Yo creo que yo no puedo quedarme enfocado en eso, sino en lo que hay por delante, Ujú. en lo que hay en el futuro. Claro. Sí, Y porque si basado en eso, digamos, no, o sea, si fuera por una cuestión de enfermedad y obviamente usted tiene las posibilidades para lo que hablamos ahora, hacer ejercicio, para predicar, para pastorear, etcétera, etcétera. O sea, es un montón de cosas. Eh, he visto casos, hemos escuchado también de casos de personas que nos cuentan como una historia de que les pasó una cierta situación, pero se sienten estancados, se sienten totalmente estancados y no saben a quién acudir, que a nivel espiritual también tal vez probablemente ni siquiera vacíos. tienen, como- no tienen un acercamiento con nada, ¿verdad? Ujú. Don Ali, ¿usted tiene tal vez algún, no sé, 3 consejos ahí para alguien que se sienta así estancado? Sí, lo primero que hay que entender es que la vida está compuesta de procesos. Ujú.
y que no siempre vamos a estar en el mismo lugar. La vida no es plana. Ujú. Es como una montaña rusa. Sí. Y hay que entender cuando estamos arriba y disfrutarlo y vivirlo. Y hay que aprender a procesar cuando estamos abajo. Ujú. Y es tan necesario aprender a disfrutar cuando estamos arriba que aprender a lucharla cuando estamos abajo. Las dos tienen un aprendizaje. Ujú. Por ejemplo, cuando Dios le está hablando a los israelitas que van a ir a la tierra prometida, les dice, cuando estén en la tierra prometida y tengan casas y carros y les vaya bien y tengan trabajo, no se olviden de quién los llevó hasta ahí. Ujú. ¿Por qué quiero decir esto? Porque vea qué interesante que Dios no les está diciendo que se acuerden de Él cuando estén mal, sino cuando estén bien. Vea qué interesante. Claro. Entonces, a veces cuando estamos bien, se nos olvida. Qué chuza que soy yo. Ajá. Qué gata Todo que lo soy. puedo, todo lo puedo. Sí, y pareciera que esto nunca va a variar, Ujú. pero la vida cambia. Y hay que prepararnos. Quiero que me pongan mucha atención lo que nos están oyendo y viendo. Nos preparamos para los tiempos malos y no para los buenos. Toda la preparación, toda la energía, toda la fe, todo el entusiasmo, todos los recursos que podamos manejar para manejar emociones son para cuando las cosas se pongan feas. Porque cuando están buenas, la alegría nos da suficiente combustible Nos mueve. para seguir adelante. Por supuesto. Entonces, lo primero es que si tengo claro que la vida es una montaña rusa y voy para abajo, no estoy inventando nada. ¿Verdad? Entonces, no estamos inventando nada, es el primer elemento que hay que tener. Ok. Lo segundo es que tengo que reconocer que si estoy abajo es para un aprendizaje, como cuando estuve arriba. Entonces, verificar qué tengo que aprender. Ujú. ¿Por qué caí? ¿Por qué estoy abajo? ¿Cuáles son las razones? Y empezar a descubrirlas lo más pronto posible, porque entre más pronto lo descubramos, más pronto podemos salir. Buscar ayuda. La gente es muy dada a decir, yo salgo de esto solo. Sí. Tienen que buscar ayuda, tienen que buscar consejo. La Biblia dice, mejor son dos que uno, porque si cayere uno, le levantará al otro. Ujú. Entonces, entender que necesitamos ayuda es esencial. Y lo tercero es entender que eso es solo un tiempo, es una etapa, Ujú. que no es para siempre. Ujú. Y que aunque suene cliché, preguntar para qué y no por qué, ¿Para ¿Para qué? qué? para encontrarle un propósito. Cuando José pasó por todo lo que pasó, de que lo vendieron, lo hicieron esclavo, estuvo en la cárcel, y no hizo nada malo, Ujú. solo hizo cosas buenas, por si acaso. Sí. Le dijo a sus hermanos cuando se encontró con ellos, entiendan que esto fue para mi bien y no para mi mal. Cuando yo entiendo que todo lo que sucede en mi vida es para mi bien, yo voy a disfrutar el proceso, Ujú. aunque sea difícil, aunque esté llorando, aunque me sienta horripilante, Ujú. todo es para mi bien y no para mi mal. Porque el carácter se forja en los tiempos de dificultad. Amén. Usted y yo somos lo que aprendimos a hacer en tiempos malos, no en tiempos buenos. Ujú. El carácter, la estructura, el pensamiento, la fortaleza, el destino, el propósito se forja en los tiempos de tempestad, de tormenta, y no en los tiempos buenos. Los tiempos buenos son para disfrutarlos. Sí. Para recoger. Qué importante. Espero que hayan apuntado eso, porque eso, el valor de eso es una herramienta para los tiempos difíciles, ¿verdad? Y para qué me está pasando lo que me está pasando, no por qué. ¿De qué nos sirve saber por qué? También, ¿verdad? A mí de qué me sirve, sino para qué. Y si se puede descubrir, bien. ¿Por qué estoy sin trabajo? Bueno, puede ser porque la empresa cerró y las cosas cambiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero también puede ser que fui vagabundo, que fui Ajá. negligente, Sí. que no supe cuidar Que el trabajo, Descuidé. Eso te iba a decir. ¿verdad? Ujú.
Como decimos en nuestra declaración cuando empezamos, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Sí. El que te den el trabajo a veces es la parte más fácil. El mantenerlo es la parte difícil. Es la parte difícil. Completamente. Sí. No. Listo. Qué vacilón. Sí. Sí. O sea, qué curioso. Porque he escuchado también de casos de personas que han trabajado en todo. Han trabajado en todo y en todos los trabajos los echan. Los despiden. Y siempre es que ahí en el trabajo el jefe me agarró entre ojos. Después, no, fue un compañero. El siguiente fue, no sé, el conserje me agarró entre ojos. Y siempre hay excusas para realmente afrontar que yo pude haberlo descuidado. Yo no guardé lo que Dios tenía para mí o no aproveché eso que Dios me dio. Qué difícil, ¿verdad? Claro. Nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Porque siempre es culpa de otro. Ajá. Cuando nos victimizamos, ¿verdad? A veces las situaciones difíciles que pasamos son un espejo, ¿verdad? Y hay que... Requiere mucho aprendizaje, autoconocimiento y humildad, ¿verdad? Darse cuenta. Y también he estado ahí donde yo digo, a mí, yo hago todo bien, ¿verdad? Son ellos. Pero no, muchas veces, por ejemplo, en mi caso en pandemia, fue el espejo, ¿verdad? La pandemia para mí fue un espejo de muchísimas cosas que yo estaba completamente al revés en mi vida, ¿verdad? Y es muy difícil ver ese reflejo. Pero uno después empieza, bueno, en mi caso yo sé que fue Dios que empezó a trabajar con todas esas cosas y los resultados de todo lo que Dios hace es más de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y es vacilón, ¿verdad? Porque ahora que don Ale también estaba hablando de que se necesitan alguien que lo acompañe a uno en esos procesos. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la Comu, fue antes de la pandemia. Y la que me llevó fue quien ahora es mi esposa, ¿verdad? Y de hecho fuimos a las noches de jóvenes que antes se llamaban Living. Ajá. Y cuando yo llegué, ¿verdad? Yo estaba como indispuestillo ahí, como... y me acuerdo que ese día estaba Andrés de presentador y fue como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces yo sabía que fue Dios que me puso en el momento indicado, la palabra correcta, y yo estaba dispuesto a escuchar eso, ¿verdad? Y porque justamente era cuando lo más lo necesitaba. Y yo, gracias a Dios, le pedí ayuda a Pau, ¿verdad? A mi esposa. Pero a veces nos falta tomar ese paso de saber que necesitamos ayuda. Sí, el primer gran paso para salir de un momento difícil es reconocer que estamos en el momento difícil. Porque está bien utilizar un poco la fe y decir, no, las cosas están bien. Pero hay que reconocer que hay momentos que no están bien. Cuando los discípulos iban en la barca con Jesús y se vino una tormenta y las olas le pasaban por encima y creían que se iban a hundir, y despertaron al maestro para decirle, nos vamos a ahogar, despabilate, no te das cuenta que... Entonces, ¿verdad? Reconocer ese momento, claro. La tormenta era real, las olas eran reales, la percepción de lo que podía pasar era lo equivocado, porque si Jesús estaba ahí, ¿quién iba a pensar que se iba a hundir la barca? Sería una catástrofe, ¿verdad? Pero el hecho de reconocer que estamos en un momento tormentoso no tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo. Más bien hay que reconocerlo para poder buscar una solución. Y reconocerlos de valientes, ¿verdad? Claro. Sí, de valientes también. Porque ellos, los discípulos, reconocieron y pidieron ayuda. Claro, ¿verdad? reconocieron que solo Él les podía ayudar en ese tanate en que estaba. Exactamente. Sí. Reconocer que solo Él. Súper bien. Don Ale, ¿algo más que a usted le gustaría agregar hoy? ¿Algo que le gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando? Como le digo, nos escuchan todo tipo de personas. ¿Algo que a usted le gustaría agregar como un comentario final? Bueno, el mensaje que les puedo decir es que no están solos, aunque se sientan solos. Lo único que necesitan es levantar sus ojos al cielo y pedir ayuda a Jesús.
Pero esa parte es un poco difícil porque es conceptual. Ujú. Pero hay gente que está cerca de ustedes que quiere ayudarles más de lo que ustedes se imaginan. Sí. Hay mucha gente interesada en extenderles la mano. Están ustedes dos que están haciendo con estos podcasts un trabajo excepcional. Que no se queden solos y no se queden sin esperanza. Cuando perdemos la esperanza, perdemos el norte, perdemos la razón de vivir. Ujú. Y la esperanza es la seguridad y la certeza de lo que yo voy a estoy esperando que suceda, va a suceder. Ujú. Y que todo pasa. Todo cambia. Lo único que tenemos que esperar es el momento para disfrutar el cambio, volver a ver hacia atrás y ver que lo logramos. Y estoy seguro que todos lo van a lograr. Buenísimo. Excelente, mejor nadie lo hubiera podido decir. Entonces, don Ale, muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Sabemos Gracias que a ustedes. su agenda está muy, muy apretada, entonces agradecemos de corazón su tiempo, todo lo que nos compartió hoy, las herramientas. Fue de muchísimo valor, por lo menos para mí. Sí. Espero que para todas las personas que llegaron hasta acá, hasta este punto, haya sido mucho valor. Les recordamos nada más, perdón, no le iba a decir algo. No. Les recordamos nada más que estamos aquí. Miguel y yo estamos acá. Por favor, siéntanse en libertad de escribirnos, ya sea a nuestro perfil en Instagram, Vivo Podcast CR, a nuestras redes individuales. Sí. Ahí están Eh, también en Vivo Podcast CR. ujú. Están nuestros perfiles también. Ujú. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, como Vivo Podcast CR. Ujú. Y Y a Don Ale lo pueden encontrar en las redes sociales como, ¿cuál es su usuario? Pastor Alejandro Castro. Doctor Alejandro Castro. Pastor Alejandro ¿Qué Castro. estamos? ¿Qué estamos, Laura? Yo Vamos a quería que hacer lo quedar dijera, malas. Miguel. Yo quería que lo dijera. No seas sapo, mentira. Entonces estamos, Miguel, ¿verdad? Sí, ¿no? Muchísimas gracias por, si llegaron hasta acá, igual les agradecemos siempre el quedarse hasta acá, el tiempo, esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Recuerden que no están solos, una vez más, nos pueden escribir, a nosotros contestamos, siempre estamos ahí, ya sea Lau o sea yo, Sí. ahí estamos contestando los mensajes y lo que necesiten, de verdad cuentan con nosotros. Ya como manera de recordatorio, lo que sea que necesiten para sentirse vivos, igual aquí estamos. Y el cuerpo está hecho para eso. La mente, el espíritu está hecho para sentirse vivos. Entonces cuentan con nosotros. Cuenta con nosotros. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.